Vamos a empezar esta primera clase de química, que como ya saben, tiene como objetivo eh, dar un vistazo, ¿no? Respecto pues a sus conocimientos básicos de química y matemática, ¿no? Porque vamos a hacer varias operaciones matemáticas en esta clase. Es la clase introductoria donde vamos a desarrollar un poquito sobre dos propiedades fundamentales de la materia, que son la temperatura y la densidad. Y en la parte de operaciones matemáticas vamos a ver, ¿no? Comprobar que en la química también se emplea pues las matemáticas, ¿no? Bien, sin más, empezaremos. Bien, en esta clase introductoria vamos a desarrollar teoría y problemas respecto a dos propiedades que vienen a ser la temperatura y la densidad. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que corresponde cada una de estas propiedades y vamos a ver pues su aplicación en los ejercicios. Aunque a nivel de examen de admisión, la teoría sobre esto pues no preguntan, ¿no? Sin embargo, están relacionados pues, con otros capítulos, ¿no? La temperatura, por ejemplo, se utiliza en el capítulo de gases, ¿no? Convertir temperaturas pues de la escala Celsius a la escala Kelvin, ¿no? Para hacer operaciones con la ecuación de estado. Densidad se emplea pues en la parte de soluciones, ¿no? Entonces, es importante conocerlas en forma de definiciones y sobre todo sus aplicaciones, ¿no? Para ya verlos, pues, ver su utilidad en los capítulos más extensos, ¿no? Que se ven dentro del curso de química. Bien, empezaremos con la parte de temperatura. La temperatura se representa con la T mayúscula, ¿no? Dentro, pues, del sistema internacional en física, cuando ustedes ven análisis dimensional, también, pues, no, temperatura en el sistema internacional es con el símbolo teta, si más no me equivoco, ¿no? Pero dentro de la química se representa con T, pues, mayúscula. ¿Qué cosa es la temperatura? ¿No? Es lo primero que debemos saber. Bien, la temperatura corresponde, como está indicado en esta parte, a una propiedad física de la materia. Física, jóvenes, porque para medir esta propiedad no necesitamos pues transformar al objeto, ¿no? De estudio. E intensiva porque una vez medida pues el valor, ¿no? Se tiene el valor, ese valor va a ser constante, no va a cambiar, ¿no? Esta propiedad mide el grado de movimiento molecular de los cuerpos, ¿no? O sea, qué tan rápido o tan lento se mueven las moléculas de los cuerpos. Por lo que se dice que la temperatura está relacionada con la energía cinética, ¿no? Que es la energía asociada al movimiento. Entonces, esa es la definición de temperatura, es una propiedad física intensiva que mide el movimiento o el grado de movimiento molecular. Mayor movimiento molecular, más temperatura tendrá el cuerpo, ¿no? Menor movimiento molecular, menor temperatura tendrá el cuerpo. Lo que hay que saber adicionalmente a esto es que la temperatura no es lo mismo que el calor, ¿no? Por si acaso, ¿no? La temperatura y el calor no es lo mismo. El calor, como ustedes saben por física, es la manifestación de la energía interna de los cuerpos. Pero sí, la medida de las temperaturas nos indica pues si un cuerpo está caliente o frío, ¿no? Es por eso que nosotros, antes de manipular pues objetos, ¿no? Dentro de las industrias, laboratorios, se debe medir pues la temperatura, ¿no? Para saber si su contenido pues de energía interna es alta o baja, ¿no? Pero no es lo mismo que medir el calor que medir la temperatura, desde luego. El calor es energía, ¿no? Mientras que la temperatura simplemente es un parámetro, ¿no? Relacionado con la energía cinética. Bien, ¿cómo y con qué instrumento se mide la temperatura? Esa es una pregunta típica también en esta parte, ¿no? Los dispositivos jóvenes para medir la temperatura se denominan termómetros, como ya sabemos, ¿no? Termo viene pues relacionado, ¿no? Con el calor, aunque ya hemos dicho que no mide el calor, y metros viene pues ser de medida, ¿no? Pero hay que saber, muchachos, que estos aparatos en sí no miden directamente la temperatura, ¿no? Sino más bien los cambios físicos o químicos que experimentan los cuerpos
debido al incremento o disminución del movimiento molecular. Por ejemplo, en casa tenemos el termómetro pico de mercurio, ¿no? Entonces, si queremos medir nuestra temperatura, por ejemplo, nos colocamos en la boca y un tiempo, ¿no? Hasta que se equilibre la temperatura del termómetro y nuestro cuerpo, lo sacamos y observamos, ¿no? En el registro que deja un valor de temperatura. La temperatura normal del cuerpo humano, cuando está sano, ustedes saben que es 37 grados centígrados, ¿no? Pero en realidad ese aparatito termómetro no está midiendo la temperatura, ¿no? O no está marcando la temperatura. Como ustedes saben, cuando el termómetro entra en contacto con nuestro cuerpo le transmite calor al termómetro, transmite calor al mercurio. Y el mercurio, como todo metal, ¿no? Cuando se calienta, se dilata. Es por eso que sube, ¿no? En ese tubito interior del mercurio y queda pues a una altura que está marcado con un numerito que dice 36 grados, 37 grados, 38 grados, y es así. Pero no está midiendo realmente la temperatura, está midiendo simplemente la dilatación, ¿no? de el mercurio. Sin embargo, esa dilatación se debe justamente pues al movimiento, ¿no? molecular de los líquidos de mercurio, ¿no? Hay que saber eso, ¿ah? Ciertamente nosotros decimos que los termómetros se utilizan para medir la temperatura, pero no lo miden pues directamente, ¿no? Porque si quisiéramos medir directamente la temperatura, tendríamos que ver el movimiento molecular. Lo que se mide es indirectamente los cambios físicos y químicos que experimenta la materia. Es por eso que hay diferentes tipos de materia, perdón, de termómetros, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, es común utilizar el termómetro digital, ¿no? Eso que nos, pues, eh, señalan, ¿no? Cuando vamos a un supermercado, ¿no? O cualquier lugar concurrido ahora por la pandemia, ¿no? Se le pone en la frente o en la mano y registra la temperatura, pero en realidad no está registrando nuestra temperatura, ¿no? Como nosotros estamos calientes, jóvenes, emitimos radiación infrarrojo. Entonces, este aparato detecta esa radiación. Si la concentración de esta radiación es alta, pues eso va a marcar una temperatura dada, ¿no? Si es baja, otra temperatura. Pero directamente no está midiendo la temperatura. Es por eso que hay que considerar esto, ¿no? Así, por ejemplo, algunos termómetros miden los siguientes cambios. Por ejemplo, el termómetro de mercurio y alcohol que están en casas, lo que miden es la dilatación de los líquidos, ¿no? Alcohol y mercurio. Y eso, como está en una escala, marca un número y ese número lo interpretamos como temperatura, pero no está midiendo la temperatura en sí, ¿no? Termómetros de gases, ¿no? Hay para medir, que miden la expansión y la comprensión de los gases, ¿no? Esto normalmente se utiliza en las empresas para medir altas temperaturas, ¿no? Termómetros de resistencia, ¿no? Que miden la conducción eléctrica, porque la conducción eléctrica de muchos materiales cambia cuando están más calientes o cuando están más fríos, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo cambian, también se registra una temperatura. O termómetros de fotones, llamados también fotómetros, ¿no? Que miden la luz que emiten los cuerpos, como los termómetros digitales que hemos dicho, ¿no? Los rayos infrarrojos, luz infrarroja, es detectado por estos aparatos y marcan una temperatura. O como dicen pues los profesores de geografía, dicen pues que la temperatura de la superficie del Sol es tal valor, ¿no? Pero ¿cómo han medido esa temperatura para medir su temperatura, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Hay aparatos que miden la luz solar y de acuerdo pues la intensidad de esa luz se puede registrar una temperatura. Hay que tener en cuenta. Nosotros estamos habituados a pensar pues que el termómetro mide la temperatura, ¿no? Lo tomamos así, pero directamente pues no lo hace. Inclusive, jóvenes, vamos a ver que en el capítulo de gases hay una famosa ecuación, la ecuación pavo igual a ratón, donde conociendo pues la presión del gas, su volumen, sin utilizar un termómetro podemos saber qué temperatura tiene, ¿no? Porque vamos a ver que la presión y el volumen va a depender del movimiento molecular y como hemos mencionado, la temperatura está relacionado pues con el movimiento molecular, ¿no? Bien, aquí tenemos algunas imágenes ¿no? Por ejemplo, este es el infrarrojo, ¿no? Que se está usando ordinariamente, ¿no? Ahora por la pandemia.
¿no? También hay termómetros ambientales, estos están pegados a las paredes, ¿no? De las casas o laboratorios que miden, ¿no? La temperatura del aire debido a su movimiento molecular. Hay termómetros bimetálicos, esto acá, que miden dilatación de metales para altas temperaturas, termómetros de canastilla, termómetros digitales también aquí adicionales, termómetros a distancia, hay diferentes pues, aparatos para medir la temperatura. Nuevamente hay que mencionar que no miden la temperatura directamente, sino lo que miden pues, son los efectos, ¿no? Del movimiento molecular sobre los cuerpos. La graduación de estos aparatos, fíjense, hay numeritos, ¿no? En estos aparatos, ya sea pues en forma de relojería, en forma digital o en forma pues de una marcas verticales. Se establecen sobre la base de las llamadas escalas termométricas, ¿no? Que han sido ideadas para establecer pues las medidas de las temperaturas, ¿no? Eso se llaman las escalas termométricas, los numeritos, ¿no? Las escalas termométricas, como hemos mencionado, se establecen para graduar los termómetros sobre la base de cambios físicos de sustancias conocidas como el agua, las sales de amonio, el cuerpo humano, tipo de radiaciones. Se pueden tomar como referencia para establecer pues una escala, ¿no? Y esto es arbitrario, ¿ah? Es decir, cada uno pues utiliza su propia escala, ¿no? Por ejemplo, la escala que vamos a ver, que es la escala Celsius, la más común, utiliza pues la temperatura a la cual el agua hierve, el agua se congela para establecer su intervalo de medidas, ¿no? Las temperaturas en las escalas, por ejemplo, Fahrenheit, ¿no? Utilizan pues sales de amonio, ¿no? Y así, son, eh, se establecen de forma arbitraria, utilizando pues cada una de sustancias particulares, ¿no? Las de mayor uso, estamos hablando de las escalas termométricas, son cuatro, ¿no? Ya conocemos eso. La escala Celsius, antiguamente llamada escala centígrada, porque su intervalo de medida era de 100 grados, pues se le llama centígrada. La escala Fahrenheit, que se utiliza pues en Europa, ¿no? Y en Norteamérica. La escala Kelvin, que es la escala del Sistema Internacional de Unidades. Y la escala Rankine, ¿no? Que se utiliza mayormente pues en Europa también. Nosotros utilizamos comúnmente la Celsius, ¿no? Y estamos habituados a eso. Por ejemplo, si tenemos una medida en Celsius, podemos interpretar si está caliente o frío, pero si me dan la misma medida en la escala Fahrenheit, no podemos, no podemos saber, pues, no podemos saber si el cuerpo realmente está caliente o frío, ¿no? Bien, esta es la relación, jóvenes, entre las escalas que estamos mencionando, ¿no? Acá está la escala R, Rankine, la escala K, Kelvin, en grados F, que es la escala Fahrenheit, en grado C, que es la escala centígrado, ¿no? Aquí en este dibujito se puede observar que estas graduaciones se hacen en 4 termómetros, ¿no? Y se utilizan estos puntos de referencia. Punto de ebullición del agua, ya conocemos que para escalas centígradas o Celsius es 100. Y punto de fusión del agua o congelación es 0, ¿no? El agua se congela a 0 grados centígrados y hierve a 100 grados centígrados. Esas mismas medidas toman otros valores en otras escalas. Por ejemplo, en Fahrenheit, el agua hierve a 212 grados centígrados, ¿no? Nosotros podemos confundirnos, podemos pensar que hacer un valor 212 es una temperatura pues muy alta y no es así, ¿no? Es la misma temperatura de 100 grados a la cual hierve el agua, ¿no? En la escala Kelvin el agua hierve a 373, en la Rankine a 672 grados. El agua se congela en la escala Celsius a 0 grados, en la escala Fahrenheit a 32, en la escala Kelvin a 273 y en la escala Rankine a 492. Y hay una medida más de referencia que se llama cero absoluto, ¿no? Que para la escala Rankine y Kelvin simplemente 0, pero para la escala Fahrenheit y centígrados toman estos valores bastante negativos, ¿no? Menos 460 grados, menos 273 para la escala centígrado. Estos puntos de referencia, hemos dicho, son arbitrarios, ¿no? O sea, se ha escogido así aleatoriamente, ¿no? Sin embargo, para las escalas Kelvin y Rankine, que son escalas absolutas, hay un valor absoluto que es el 0, ¿no? Vamos a ver justamente la diferencia, ¿no? Estas escalas son escalas que se utilizan para cálculos pues, científicos, ¿no? Y más aún, la escala Rankine y Kelvin, por ser absolutas, no utilizan la notación de bolita, ¿no? No tiene pues grados, ¿no? Simplemente son Rankine y Kelvin, ¿no?
No podemos hablar de 500 grados Kelvin, simplemente vamos a decir 500 Kelvin, ¿no? En cambio, para la escala Fahrenheit y Celsius, sí, vamos a hablar de grados Fahrenheit, grados Celsius, ¿no? Estas escalas, Fahrenheit y Celsius, se llaman relativas porque hemos dicho sus referencias son arbitrarios. Y además ellos sí aceptan valores negativos, ¿no? Temperatura bajo cero se llama. Entonces, en esta clase lo que vamos a hacer nosotros es aprender a cómo convertir un valor de temperatura dado en la escala habitual de nosotros, que es el Celsius, y pasarlo pues a la escala Fahrenheit, Kelvin o Rankine. Para ello vamos a establecer pues una ecuación de conversión. Y la ecuación de conversión entre las cuatro escalas tiene esta forma. Relación entre escalas. Para conversiones de una temperatura fija, ¿no? Sin un problema me dicen que tengo un cuerpo a tal temperatura y yo quiero pasarlo pues a otra escala, voy a utilizar esta ecuación de conversión, donde T en grados centígrados significa pues la temperatura en esta escala, ¿no? Esta es la temperatura en la escala Fahrenheit, la temperatura en la escala Kelvin, la temperatura en la escala Rankine, ¿no? Las medidas de esta temperatura están en esta proporción. La temperatura en grados Celsius es a 5, como la temperatura en Fahrenheit es menos 32 es a 9, la temperatura en Kelvin menos 273 es a 5 y la temperatura en Rankine es menos 490 es a 9. Ahora, ¿cómo se llega a esta ecuación? ¿No? A esta ecuación se llega, jóvenes, por una relación matemática llamada pues relaciones métricas, ¿no? Que en geometría se conoce como el teorema de Tales. Lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Si volvemos a esta relación de escalas y queremos hallar la equivalencia entre estas dos escalas, por ejemplo, lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Se toma un intervalo de referencia, por ejemplo, esto, y se le compara con este total, y proporcionalmente se hace lo mismo con la otra escala, ¿no? Se toma referencia a esto y se le compara con el total. Este intervalo vale grado C, este intervalo vale Fahrenheit menos 32, el intervalo total es 100 acá, y el intervalo total aquí es 212 menos 32, 180, ¿no? Y se establece una proporción, y al simplificar todos los valores, se llega justamente pues a esta relación. Nosotros vamos a aceptarlo ya como está, ¿no? Salvo para algunos problemas donde vamos a idear escalas de temperatura diferentes a las que están aquí, ahí sí vamos a tener que aplicar la relación que hemos dicho, el teorema de Tales, para establecer pues una proporción, ¿no? Entonces, esta es la ecuación que se utiliza para convertir una temperatura fija. Por ejemplo, si yo quiero pasar una temperatura en Celsius a Fahrenheit, tomo esta igualdad. Si me dice que la temperatura es 50, acá reemplazo 50, lo divido entre 5, paso a multiplicar a 9, luego esto le paso a sumar y tendría esto de acá, que es la lectura de esa temperatura que estaba en Celsius, ahora va a estar en Fahrenheit. Lo mismo para los demás, ¿no? Y en esta relación ustedes pueden notar que la escala Celsius y la Kelvin es más sencillo de convertir porque su cociente 5 se cancela, ¿no? Lo mismo para la Fahrenheit y la Rankine, ¿no? Cancelamos estos valores y podemos establecer estas relaciones adicionales, ¿no? La temperatura en que está en grados Celsius, simplificamos el 5 en 5, esa es la temperatura de Kelvin, menos 273. Esta ecuación lo vamos a utilizar para convertir directamente Celsius a Kelvin, ¿no? O Kelvin a Celsius. Lo mismo si tomamos este cociente con este cociente. Cancelamos el 9, este menos 32 pasamos a restar, a sumar acá, y tendríamos pues esta otra relación, ¿no? La temperatura en Fahrenheit es igual a la temperatura en Rankine, menos 460, ¿no? Porque este menos 32 pasa a sumar acá y queda 460. Esto también vamos a utilizarlo para convertir directamente grados Fahrenheit a Rankine o viceversa. Entonces, esta es la famosa ecuación de conversión de una escala a otra. Ahora, pero si vamos a hacer conversión de variaciones de temperatura, hay problemas en el cual no me van a dar una temperatura fija. Me van a dar pues un incremento de temperatura, un aumento o disminución de temperatura. Y para saber pues la equivalencia en ese aumento o disminución se va a utilizar esta relación. Este triangulito ya saben que significa variación de temperatura, cambio de temperatura, ¿no?
en los problemas ya no me van a decir, por ejemplo, tengo un cuerpo a 50 grados centígrados, ¿cuál es su temperatura o cuál es su medida en la escala Fahrenheit? ¿No? Esto se utiliza aquí para temperatura fija, pero esto se va a utilizar cuando me digan, por ejemplo, tengo un cuerpo a 50 grados centígrados, se le calienta y su temperatura se incrementa en 80 Kelvin, le van a decir. No le van a decir que está a 80 Kelvin, ¿no? Sino incrementa en 80 Kelvin, o sea, le van a dar esto de acá. La variación de temperatura que ha pasado es 50 Kelvin, entonces yo voy a hallar los otros valores dependiendo pues las otras escalas. Eso lo vamos a ver en los ejercicios con más detalle. Entonces tenemos dos ecuaciones de conversión. Uno, cuando tengamos una temperatura fija y otro cuando haya pues un aumento o disminución de temperatura. Variación de temperatura se llama. Nota, lo que hemos mencionado de antes lo vamos a esquematizar acá, ¿no? Las escalas Celsius y Fahrenheit se denominan escalas relativas, ¿no? En el dibujito tienen este nombre, porque sus referencias se establecen para medidas no precisas, ¿no? No muy precisas y además admiten valores negativos. Por eso se le llaman escala relativa y por eso tienen sus valores así en grados, con un cerito arriba, ¿no? Mientras que las escalas Kelvin y Rankine se denominan absolutas, porque se establecen sobre la base de referencia única, que es el cero absoluto, ¿no? Ellos utilizan una temperatura mínima, ¿no? Que es el cero. Estas dos últimas escalas no admiten valores negativos y tampoco tienen la notación pues, de gradito. Entonces, para los ejercicios simplemente vamos a utilizar estas dos relaciones de acá. El resto es información teórica por si le preguntasen, ¿no? En los ejercicios verdadero, falso, correcto o incorrecto, ¿no? Bien, ¿cómo se aplica esto? Veamos aquí, uy, aquí se saltó un valor. Ejemplo número 1. Dice, a ver, se tiene un gas a una temperatura de menos 73 grados Celsius. Recuerden que la escala Celsius admite valores negativos. ¿Ah? Le piden determine A, las lecturas de dicha temperatura en la escala Fahrenheit y en la escala Kelvin. O sea, este valor que está acá, menos 73, lo vamos a pasar a Fahrenheit, va a tomar otro valor equivalente y lo vamos a pasar a Kelvin y va a tomar otro valor equivalente. B, decimos, a ver, si al calentar el gas, ¿no? Al calentarlo sufre un incremento de temperatura de 99 grados Fahrenheit, o sea, este gas inicial se va a calentar y su temperatura va a incrementarse. Esto ya es variación, ¿ah? En 99 grados Fahrenheit, la pregunta es cuál será su temperatura final en la escala Celsius. Y C, dice, medir la lectura, ¿no? de dicha temperatura menos 73 grados centígrados en una nueva escala donde el agua congela a menos 25 grados y hierve a 125. O sea, yo puedo convertir esto de acá a Fahrenheit y a Kelvin y a Rankine porque tengo una relación matemática para hacerlo, ¿no? Pero acá en la premisa C me pide convertir esta temperatura a una escala diferente, ¿no? Donde estos son los valores de referencia. Entonces, ahí sí voy a establecer, como les mencioné, para la solución el teorema de Tales. En la resolución va a ser así. Primero, vamos a convertir esta temperatura de menos 73 a la escala Fahrenheit y a la escala Kelvin. Bien, para convertir a la escala Fahrenheit utilizamos esta relación de acá. Acá está. Le hemos sacado, jóvenes, de esta parte. Esta ecuación la hemos sacado de acá, ¿no? O sea, Celsius a Fahrenheit, solamente he cogido este pedacito, ¿no? Para hacer la conversión, porque el dato está en Celsius y me piden en Fahrenheit. También voy a utilizar esta relación porque también esa misma temperatura voy a convertirlo a Kelvin. Entonces, tendríamos esto, ¿no? Acá está. Este valor es dato, ¿ah? La temperatura inicial es menos 73. Voy a hallar esta temperatura nueva en Fahrenheit. Entonces voy a reemplazar. En vez de él coloco menos 73. Ya no coloco la notación grados porque acá ya está incluido. ¿Ah? Solamente opero con números. Entonces coloco 73 entre 5. Sería temperatura en Fahrenheit menos 32 sobre 9. Y ahora solamente pues despejo, ¿no? Este 73 negativo lo paso a multiplicar por 9. Lo divido entre 5. Y el resultado, esto de acá lo paso a sumar. Y va a salir menos 99,4 grados Fahrenheit. Ya eso es la parte matemática, simplemente hay que multiplicar a menos 73 por 9
Dividirlo entre 5 y el resultado, esto pasarlo a sumar. Significa, jóvenes, que menos 73 grados centígrados es equivalente a 99,4 en la escala Fahrenheit. Ya lo convertimos entonces a Fahrenheit. Ahora vamos a convertirlo a Kelvin. Para ello utilizo esta relación directa, ya sabemos, donde este nuevamente es el dato, menos 73. Entonces voy a reemplazar menos 73 aquí. Esto lo dejo intacto porque quiero ahora la temperatura en Kelvin menos 273. Entonces, este menos 273 pasa acá a sumar y la temperatura en Kelvin saldría 200 Kelvin. Significa que menos 73 grados Celsius equivalen a 200 Kelvin. Simplemente lo he convertido. ¿Eh? Y más aún, por más negativa que sea la temperatura en Celsius, la temperatura en Kelvin siempre va a ser positiva. ¿Eh? La temperatura en Kelvin y Fahrenheit, perdón, en Rankine no admiten valores negativos, mientras que Celsius y Fahrenheit sí. Entonces ya tenemos pues las respuestas para la A. Ya hemos convertido esto menos 73 a Fahrenheit, ya Kelvin. Ahora vamos a calcular la B. La B dice, va a haber un incremento de temperatura de 99 grados Fahrenheit. Un incremento. No dice que el cuerpo está a 99 grados centígrados, sino dice que en el enunciado, como ustedes pueden ver, dice acá, ¿no? En vez de al calentar, sufre un incremento de temperatura. Aumenta su temperatura en 99. Entonces, vamos a utilizar variación aquí. Bien, esta es la relación de variación. Como la temperatura inicial del cuerpo estaba en grados Celsius y ha variado en Fahrenheit, voy a utilizar esta relación. ¿Ah? Esto, jóvenes, sale de aquí nuevamente. ¿Ah? Fíjense. Sale pues de esta ecuación de variación. ¿Ah? Solamente voy a tomar estos dos porque el dato inicial está en Celsius y la variación está en Fahrenheit, ¿no? Entonces vamos a utilizar esta ecuación de variación. Este es el dato ahora. Ha variado 99 grados Fahrenheit, se ha incrementado porque se ha calentado. Entonces vamos a reemplazar 99 acá sobre 9 sobre 5, ¿no? Hallamos ese mismo incremento que ha habido en Fahrenheit, lo vamos a calcular ahora en centígrados, ¿no? En Celsius. Sería entonces 99 entre 9 sale 11 multiplicado por 5. El incremento de temperatura es 55 grados centígrados. Quiere decir que cuando la temperatura aumenta en 99 Fahrenheit, es lo mismo que aumentase en 55 grados centígrados. Entonces, como ya sabemos cuánto ha aumentado, ahora vamos a calcular la temperatura final del cuerpo, porque eso me están pidiendo, ¿no? La temperatura final del cuerpo sería pues su temperatura inicial, que era menos 77, no, era 73, ¿no? Aquí ya vamos a hacer una pequeña corrección, muchachos, del error es mío. El dato es menos 73, ¿no? Aquí. Pues aquí debe ser 73, ¿no? Entonces la temperatura final, ¿no? Es lo que tenía al inicio, menos 73 grados, más lo que ha habido de incremento, ¿no? Ha habido de incremento. Y el incremento en la misma escala es de 55. Entonces, habría que sumar menos 73 más 55, ¿no? Sería entonces menos 73 más 55 y eso nos saldría menos 18 grados, tal como está aquí, ¿no? Entonces recuerden, en el ejercicio me dicen que se ha incrementado la temperatura, no me dicen que está a 99 grados Fahrenheit, ¿no? Porque si estuviera a 99 haríamos una conversión simple, sería una temperatura fija. Lo que me piden en B es calcular la temperatura final en la escala Celsius, ¿no? El valor inicial es 73, el incremento lo hemos convertido de Fahrenheit a Celsius y hay que sumarle, ¿no? Porque se ha calentado, porque si se hubiese enfriado habría que restarle. La temperatura final entonces es menos 18 grados centígrados. O sea, estaba a menos 73, pero como ha sido calentado, la temperatura final es menos 18, ha aumentado obviamente, ¿no? Bien, y para la premisa C vamos a establecer la comparación de escalas. Para eso, jóvenes, vamos a utilizar esta referencia. Fíjense aquí. Voy a utilizar la escala Celsius. Este es el dibujito de un termómetro.
y una escala X que no sabemos, ¿ah? Porque el enunciado del problema, como ustedes pueden ver acá, dice C, la lectura de dicha temperatura en una nueva escala donde el agua congela a -25, hierve a 125, ¿no? Entonces voy a tomar como referencia la escala Celsius, que es la más conocida, y la escala X, ¿no? Y los puntos de referencia, como pueden ver, son los siguientes, ¿no? El agua hirviendo en esta nueva escala marca 125, eso nos dice el problema. Y sabemos que en la escala Celsius es 100, ¿no? En esta nueva escala el agua se congela o se funde, que es lo mismo, a -25 grados. Y en la escala Celsius el agua pues se funde o congela a 0 grados, como sabemos, ¿no? Y tenemos esta temperatura de dato, -73 grados. Me piden esta temperatura. ¿Cuál será la lectura en esta nueva escala? Vamos a llamarle A esa lectura, ¿no? Entonces, para calcular esta nueva lectura, es ahí donde utilizamos, como les digo, las proporciones, ¿no? O sea, las relaciones métricas, ¿no? Es como en geometría, esto fuesen, pues, dos rectas y estos son, pues, paralelas, ¿no? Estos segmentos que generan son proporcionales. Como queremos el valor de A, vamos a proporcionar estos segmentos, ¿no? Esta porción de aquí, respecto a esta porción de aquí, para ambas escalas, ¿no? Esto quedaría así. Para la escala Celsius sería, pues, el valor de este segmento, ¿no? Este segmento sería 100 menos 0. Ponemos aquí 100 menos 0, ¿no? Y para la escala X sería pues este segmento, ¿no? Que sería 125 menos 125. Es así. Estamos calculando esta longitud. ¿Ah? Hasta acá es 125 y hasta acá es -25. Entonces el intervalo sería 125 menos 25. Ahora hacemos el otro intervalo para ambas escalas. Para aquí sería de 0 a -73. Esto sería 0 menos -73. Lo que vale este segmento, ¿no? Y para el otro sería pues de este valor a este valor. Sería de -25 a -a. Quedaría así. Hemos proporcionado simplemente, hemos reemplazado esta longitud, que es esto acá. Al otro lado, esta longitud, que es esto de acá. Luego, esta longitud, ¿no? Debajo y esta longitud debajo. Y ahora solamente operamos. ¿Ah? Aquí, por ejemplo, arriba queda 100, acá queda 73, aquí sale 150 porque esto se vuelve positivo y quedaría pues así. El resto ya es matemáticas. ¿Ah? Esto pasa a multiplicar, esto a dividir y esto pues a multiplicar, ¿no? Luego operamos con este 25 y el valor de A sale menos 134,5 grados X, ¿no? Que es el valor en la nueva escala. Significa que esta temperatura de menos 73 grados Celsius en esta nueva escala marca menos 134,5 grados. Marca un valor distinto porque las referencias también son distintas, ¿no? Es así. Este tipo de operaciones vamos a hacer, jóvenes, en los ejercicios, ¿no? Pero nuevamente, a nivel de examen de admisión, no viene pues operaciones así las preguntas, ¿no? Viene conversiones más directas para utilizarlo pues en otras ecuaciones como las ecuaciones de los gases. Pero igual pueden preguntarle teoría, ¿no? Sobre las escalas y sus puntos de referencia. Bien, la otra propiedad que vamos a tratar en esta clase se llama la densidad y se denota con la letra D mayúscula, ¿no? Eso es lo común, aunque en algunos libros también lo pueden representar con la D minúscula o con un símbolo griego llamado rho, ¿no? Que parece pues en realidad una hojita, ¿no? Una hojita con su tallito o con su palito, ¿no? ¿Qué cosa es la densidad? La densidad, al igual pues que la temperatura, corresponde a una propiedad física e intensiva. Física porque para medirlo va a ser simple, no vamos a alterar para nada pues a los materiales, ¿no? E intensiva porque su valor también va a ser constante, no va a cambiar una vez medida, ¿no? Es una propiedad física intensiva de la materia que relaciona la masa m de un cuerpo respecto a su volumen. O sea, para medir la densidad, yo debo pues relacionar, hacer la división entre la masa de un cuerpo y su volumen. Por lo tanto, el cociente de esos valores sale un número, y ese número se llama la densidad,
que va a presentar dos unidades, ¿ah? Unidades de masa y unidad de volumen. Su expresión matemática es así. Densidad es cociente masa entre volumen. Esta es la fórmula general. Aunque muchos problemas ya me van a dar como dato la densidad calculada, yo voy a más bien utilizar pues esa densidad para calcular estos dos términos, masa y volumen. Y eso es muy importante, ¿eh? Porque hay un aparato que se utiliza para medir la densidad, se llama densímetro, y es muy complicado pues adquirirlo, ¿no? Mientras que la masa se mide con la balanza y el volumen normalmente si son líquidos se mide pues con recipientes, ¿no? Pero si yo no tuviese una balanza o no tuviese un recipiente, puedo medir la masa de un cuerpo conociendo su densidad o puedo medir su volumen, ¿no? Sin tener un recipiente, conociendo pues su densidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿no? El ser humano, los seres vivos tenemos una forma irregular y saber el espacio que ocupamos es muy difícil. Podemos medir nuestra masa en una balanza, ¿no? Pero medir nuestro volumen es muy complicado. Pero si conociésemos nuestra masa y conociésemos nuestra densidad, podemos calcular fácilmente nuestro volumen, el espacio que ocupamos. Para los ejercicios jóvenes, la densidad tiene muchos usos, pero el más o el de mayor aplicación es como factor de conversión. Quiere decir que voy a utilizar la densidad para convertir masa en volumen o volumen en masa, ¿no? Así tenemos las siguientes relaciones que derivan de esta ecuación fundamental, ¿no? Conversión a masa, teniendo como dato el volumen, ¿no? Sin un problema tenemos, me dan el volumen de un cuerpo y yo quiero saber cuál es su masa. Voy a utilizar la densidad para hacer la conversión y despejando de esta ecuación sería así. Si yo quiero M y tengo estas dos cantidades de datos, esto lo paso a multiplicar y tendría lo siguiente, ¿no? Que la masa de un cuerpo es igual a su densidad por el volumen. O sea que si tengo su volumen de datos y me dan su densidad, puedo hallar su masa sin utilizar ninguna balanza, ¿no? El otro es conversión a volumen, teniendo como dato la masa. Si un problema me dan la masa de datos y yo quiero saber cuál es el espacio que ocupa el cuerpo, su volumen, despejo también esta relación matemática, ¿no? Esto lo paso aquí, esto lo paso a dividir y tendríamos esto, ¿no? El volumen de un cuerpo es igual a la masa sobre la densidad. Estas dos ecuaciones son las que más se van a utilizar en referencia pues a esta ecuación que es la definición de la densidad, ¿no? Lo que sí, jóvenes, hay que recalcar que la densidad involucra dos magnitudes, ¿no? Que son la masa y el volumen, y hay que saber, pues, qué unidades tienen, ¿no? Para determinar la densidad de un cuerpo, se debe conocer la masa, y le van a dar como dato en los ejercicios la masa. ¿Cómo me doy cuenta, pues, que lo que me están dando es masa? Por las unidades, jóvenes. La masa se expresa en estas unidades. Puede estar en miligramos, símbolo mg, gramos, g, kilogramos o TN, que es toneladas. Estos son los símbolos de las unidades de masa. Siempre que me den con estas unidades o con estos nombres, yo voy a saber que lo que me están dando es masa. Hay que también, jóvenes, tener presente que la unidad gramo es solamente GA. Yo he visto en algunos libros, incluso algunos estudiantes escriben gramos como GR, ¿no? Y no es así. Incluso el término kilo es en minúscula, no es en mayúscula. Recuerden ello. Y si me dan volumen, yo lo voy a reconocer porque sus unidades son las siguientes, ¿no? El ml, llamado mililitro, M minúscula y L es mayúscula, centímetro al cubo o centímetro cúbico, litro, decímetro al cubo o metro cúbico, ¿no? Estas son unidades de volumen. Yo voy a reconocer qué es volumen porque están así, de esta forma. Entonces, en los ejercicios me van a dar cantidades numéricas con estas unidades. Si estas son las unidades, me están dando la masa. Si estas son las unidades, me están dando el volumen. Si conozco la masa y volumen, hago la división y puedo calcular su densidad. O si conozco la densidad, pues otros términos, ¿no? Como podemos ver. Bien, hay dos relaciones más adicionales que vamos a ver antes de ver la resolución de los ejercicios, ¿no? Primero, lo que es la densidad de una mezcla. Densidad dm se llama así, densidad de una mezcla, ¿no? Como es sabido, muchachos, las mezclas son reuniones físicas de dos o más sustancias. Las mezclas siempre van a tener como mínimo dos componentes, pueden tener tres, pueden tener cuatro, y también podemos calcular la densidad del todo, que es la mezcla, ¿no? Por lo que
su densidad se determinará en función a la masa total y al volumen total de sus componentes, ¿no? Si hay 3 componentes, hay que calcular la masa de los 3, ¿no? La masa total. Y el volumen también total. La operación del cálculo es la misma, división masa entre volumen, porque la densidad se calcula masa entre volumen. La diferencia ahora es que ya no va a ser masa de un solo componente, volumen de un solo componente, sino volumen de varios componentes, masa de varios componentes, ¿no? La densidad de la mezcla se calcula así. Por definición, es masa sobre volumen, pero aquí sería masa total sobre volumen total, donde la masa total resulta pues de la suma de la masa de todos los componentes, ¿no? Aquí hemos puesto n componentes, por ejemplo, ¿no? Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 5, ¿no? Y el volumen total es la suma de los volúmenes de todos los componentes, ¿no? No, la definición, como ven, es la misma, ¿no? Densidad siempre es masa sobre volumen, ¿no? Solo que aquí se calcula pues el volumen total y se calcula la masa total. Entonces, en los problemas, si hay 2 componentes, me deben dar la masa de los 2 componentes, el volumen de los 2 componentes para hallar la masa total y el volumen total y calcular la densidad de la mezcla. En el caso particular, donde los componentes reunidos poseen igual volumen, esta es una propiedad, ¿no? Siempre que los componentes reunidos se mezclan en iguales volúmenes, la densidad de la mezcla se determina de forma directa así. La densidad de la mezcla se calcula así, como la suma de todas las densidades dividido entre el número de componentes. Esto ustedes saben que en aritmética se llama promedio, ¿no? Aritmético o media aritmética, ¿no? Solo cuando los componentes reunidos, todos ellos poseen el mismo volumen, se va a cumplir que la densidad de la mezcla se calcula como el promedio aritmético de sus componentes, ¿no? Esto para casos especiales donde los volúmenes sean iguales. Por último, la densidad relativa, ¿no? Es otra medida también de densidad. Densidad relativa dr. Para 2 sustancias, porque esto se determina para 2 sustancias, el valor se calcula por comparación de las densidades. La densidad relativa se calcula así. La densidad relativa de 2 sustancias se calcula como la división de la densidad de uno respecto a la densidad de otro. Siempre va a ser para 2, ¿no? Los problemas me van a decir, pues, la densidad relativa, ¿no?, de un líquido X respecto al agua es tanto, ¿no? Entonces yo voy a hacer el cociente de la densidad de esos 2 líquidos y me va a dar un resultado, ¿no? Esto se llama densidad relativa. Relativa, jóvenes, porque no tiene unidades, ¿no? Las unidades de la densidad que había acá al hacer la división se cancelan. Entonces, para la parte de densidad vamos a utilizar, pues, 3 ecuaciones, ¿no? La definición de densidad para una sola sustancia, la densidad de la mezcla, que se calcula así, y la densidad relativa. Por lo demás, el resto van a ser operaciones, pues, matemáticas, aritmética, básicamente, ¿no? Bien, antes de ver los ejercicios, vamos a colocar un ejemplo adicional. A ver, nos dice este ejemplo, los vinos son mezclas homogéneas de agua y etanol principalmente, o sea, agua y el alcohol, ¿no? Donde el alcohol representa el 11, aquí debe ser por ciento, aquí también hay un error o una omisión, ¿no? Vamos a colocarlo, 11%, sería así, ¿no? Donde el alcohol representa el 11% del volumen. O sea, el alcohol, que es un componente, representa el 11% del volumen del vino. Dice, a ver, en un recipiente de 1 litro se vierte hasta la 1/4 parte el vino y se le completa con una bebida azucarada que posee una masa de 80 gramos por cada 120 mililitros. Con ello me piden determinar 2 cosas, ¿no? Dice, A, la masa de alcohol puro, cuya densidad es 0,80 gramos por mililitro, y B, la densidad de la mezcla. Bien, 2 cosas vamos a calcular aquí. Empezamos de esta manera, ¿no? Primero, A, masa de alcohol, y tenemos como dato que el volumen del vino es 1 litro. Hay que saber, jóvenes, que 1 litro es 1000 mililitros, ¿no?
Ah, no, esto no es el volumen del alcohol, ¿ah? Este es el volumen del recipiente. Vamos a cambiarlo acá también. El volumen del recipiente donde se va a mezclar, ¿no? Eh, el vino y el agua azucarada, que también se llama jarabe, ¿no? Hay que saber eso, los jarabes son aguas con azúcar. Es de, el recipiente es de 1000 mililitros. Ahora, en este recipiente dice que primero voy a echar alcohol, perdón, vino, pero solo hasta la cuarta parte, ¿no? Del recipiente. Significa que si el recipiente tiene 1000 mililitros, la parte que corresponde al vino en ese recipiente es la cuarta parte, que serían 250 mililitros, ¿no? La cuarta parte, ¿ah? Entonces, el volumen del alcohol sería el 11%, esto es porcentaje del volumen del vino. Pero ¿cuánto es el volumen del vino? El volumen del vino en el recipiente es su cuarta parte, o sea, 250 mililitros, ¿no? Entonces, esto quedaría así. El volumen de etanol sería el 11% de 250 mililitros. Eso me sale 27,5 mililitros, ¿no? Quiere decir que cuando este recipiente le agregue 250 mililitros de vino, la parte que le corresponde al alcohol es el 11%, que sería pues 27,5 mililitros. Ese es el volumen de alcohol puro, pero no me piden el volumen de alcohol puro, no me piden su masa. Entonces, como tengo dato volumen, voy a convertir ese volumen a masa utilizando, fíjense acá, la densidad del alcohol, ¿no? Entonces voy a utilizar esta ecuación, ¿no? La masa es densidad por volumen. Acá está, miren, aquí. Si queremos hacer la conversión a masa teniendo como dato el volumen, utilizo esta ecuación, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer en esta parte, ¿no? Si quiero hallar la masa de etanol teniendo como dato su volumen, voy a utilizar esta relación porque la densidad del alcohol está acá, 0,80 gramos por mililitro, ¿no? Aquí es 0,80. Entonces, cuando reemplacemos, tendremos esto, ¿ah? Aquí. Ya tenemos el volumen de etanol, que es el alcohol. Ahora, este volumen voy a convertirlo a gramos porque me piden la masa del alcohol. Voy a utilizar esta relación. Entonces, voy a reemplazar la densidad del alcohol. La densidad del alcohol acá es dato, 0,80 gramos por mililitro, ¿no? Y el volumen del alcohol está acá, ¿no? Lo he calculado, ¿no? Porque es el componente del vino. Hago las operaciones, miren, mililitro se cancela con mililitro y la masa me va a salir en gramos. 0,80 por 27,5 me sale 22 gramos. Quiere decir, jóvenes, que en esos 250 mililitros de vino, donde el alcohol representa el 11%, o sea, 27,5 mililitros, la masa del alcohol es 22 gramos. Ya tengo la respuesta a la primera pues, operación. Luego me piden calcular la densidad de la mezcla. Recuerden, muchachos, que para calcular la densidad de la mezcla debo tener pues la masa total, o sea, la masa del vino más la masa del el agua azucarada, ¿no? Bien, entonces vamos a hacerlo pues en esta parte, ¿no? Bien, aquí ya tenemos pues la mezcla y la mezcla va a estar formado pues por el alcohol, ¿no? Que proviene del vino, cuyo volumen ya lo conocemos. La masa de alcohol también lo conocemos, es 22 gramos. El jarabe, que es el agua azucarada, es su volumen 750 mililitros, porque eso dice el enunciado de problema. Dice aquí que en este recipiente de 1 litro se agrega hasta la cuarta parte, o sea, 250 mililitros, el vino, ¿no? Y se completa con esa bebida azucarada, o sea, faltan 750 mililitros y eso se completa pues con la bebida azucarada, ¿no? El jarabe, 750, pero no tengo la masa pues del jarabe, ¿no? La masa del jarabe sería pues densidad por el volumen, porque tengo como dato su volumen. Entonces, lo que sí
deduzco pues del ejercicio es que el volumen del agua azucarada es las 3/4 partes porque la cuarta parte era del vino, ¿no? Es 750. Como tengo su volumen, este volumen voy a convertirlo a gramos. Porque como hay dos componentes, la densidad de la mezcla es la suma de masas sobre la suma de volúmenes, ¿no? Del primer componente, miren, ya tengo su masa y volumen. Del segundo componente solamente tengo su volumen, debo calcular su masa. La masa del jarabe, entonces, densidad por volumen, porque voy a convertir a masa este dato que es volumen. Esto reemplazo acá 750, pero me falta la densidad. No tengo la densidad directamente, pero me dan como información lo siguiente, ¿no? En el enunciado me dicen que se completa con una bebida azucarada que posee una masa de 80 gramos por cada 120 mililitros, ¿no? Si me dan la masa y el volumen, puedo calcular la densidad, ¿no? Y la densidad, pues, va a estar en esta parte, ¿no? Acá. Densidad es 80 gramos por cada 120 mililitros, ¿no? Y el volumen total es 750 mililitros. Se cancelan los mililitros, hago las operaciones 80 por 750 y 320 y me sale 500 gramos. Entonces, fíjense, en esta mezcla ya tengo el volumen de alcohol, tengo la masa del alcohol, tengo el volumen de jarabe, tengo la masa del jarabe, puedo hallar la densidad de la mezcla que se calcularía así, ¿no? Masa total sobre volumen total. Entonces, reemplazando sería así. ¿Cuánto es la masa total? Sería la masa del etanol más la masa del jarabe. 22 gramos más 500 gramos. Sobre el volumen total, ¿no? Que es el volumen de etanol más el volumen de jarabe, que es 750. Arriba sumo, abajo sumo, la división me sale 0,67 gramos, porque arriba queda gramos y abajo queda mililitros. Aquí no se cancelan las unidades porque es masa y volumen, ¿no? Si fuera masa, masa, se cancelaría. Volumen, volumen, se cancelaría, pero es masa, volumen, queda así. Esta es la densidad de la mezcla. Suma de masas de los componentes sobre la suma de volúmenes de los componentes. 0,67 gramos por mililitro. Bien, considerando pues esas definiciones, vamos a desarrollar ahora los ejercicios. En la práctica dirigida a jóvenes que se le ha entregado, hay 20 ejercicios, 10 de la parte de temperatura, 10 de la parte de densidad. Desde luego, por problema de tiempo, no vamos pues a desarrollar todo, ¿no? Vamos a desarrollar solamente la mitad y si nos alcanza tiempo, completamos pues lo que resta. Y para hacerlo equivalente, vamos a desarrollar los ejercicios de números impares, ¿no? O sea, empezando por el 1, el 3, el 5, el 7 y así. Estos son ejercicios jóvenes de aplicación directa, como viene pues en la San Marcos, ¿no? Ya saben que a nivel de examen de admisión, a ustedes pues le dan, en teoría, ¿no? 1 minuto y 15 segundos para resolver un problema, porque son tantos problemas en 3 horas, ¿no? 100 problemas en 3 horas, si es que se va a mantener el número, sería pues 1 minuto 15 segundos. Entonces los problemas deben ser directos, no deben tomarle pues mucho tiempo, ¿no? Bien, este es el problema número 1, ¿eh? De temperatura. Dice, señale la alternativa que contenga la mayor medida de temperatura, ¿no? O sea, ¿qué cuerpo se encuentra aquí más caliente? 573 Kelvin, 500 Fahrenheit, 942 Rankine o 400 grados centígrados. Una de estas temperaturas es mayor. Obviamente, jóvenes, para saber cuál es mayor de esta temperatura, todos deben estar pues en la misma escala y aquí no puedo verlo porque están en diferentes escalas, ¿no? Para comparar las temperaturas, todas deben estar en la misma escala, por lo que procederemos a convertirlas a la escala Celsius, que es la escala que es familiar para nosotros, ¿no? Cuando está medido en Celsius, nosotros podemos decir fácilmente si el cuerpo está caliente o frío, ¿no? Entonces vamos a convertir la temperatura de la alternativa A, B y C a la escala Celsius. La D ya no, porque la D ya está en grados Celsius. Para ello emplearemos la relación de conversión entre escalas, ¿no? Esta relación. Primero vamos a convertir de Kelvin a Celsius. Entonces voy a relacionar él con él. Y la ecuación simplificada, teniendo como dato, ¿no? En la A que la temperatura en Kelvin es 573, es la siguiente, ¿no? Esta es la ecuación simplificada, ¿no? Que sale relacionando él con él. Cancelamos el 5 y tenemos esto.
El dato es esto, ¿ah? Miren acá en la alternativa A es 573 Kelvin, ¿no? Entonces, la temperatura en Kelvin es 573. Solamente vamos a reemplazar los números, ¿ah? Para no confundirnos los grados y nada. Entonces, reemplazamos en esta relación. Esto vale 573. Le restamos 273 y la temperatura de la alternativa A es 300 grados Celsius, ¿no? Ya lo convertimos a Celsius, ¿no? Y por comparación con la D, observamos que no es la más caliente, pues 400 le sigue ganando, ¿no? Vamos ahora a convertir los 500 grados Fahrenheit, ¿no? A centígrados también para compararlo con este D y compararlo con este valor que hemos calculado, ¿eh? Entonces, si vamos a convertir de Celsius a Fahrenheit, vamos a utilizar esta relación, solamente esta igualdad. El dato es esto, la temperatura en Fahrenheit, acá está, es 500, ¿ah? Entonces voy a utilizar esta relación de conversión y voy a reemplazar este 500 acá. Entonces reemplazando sería así. 500 menos 32 sobre 9 y este 5 lo paso a multiplicar. Haciendo las operaciones sale 260. Lo pueden verificar con sus calculadores. Y el valor de la B sale menos todavía que el de la A, ¿no? O sea que no es el cuerpo más caliente, no es la más temperatura, estoy buscando la mayor. Y la C vamos a convertir de Rankine a Celsius. Entonces voy a utilizar esta relación que está acá, estas dos, esto de acá con esto de acá. Y en la C el dato es esto de acá. La temperatura en Rankine vale 942. Entonces la ecuación que voy a utilizar va a ser esto igualado de esto, ¿no? Y voy a reemplazar acá este 492, este 942 de dato, porque aquí es 942, y quedaría así. 942 menos 492 sobre 9, y el 5 lo paso a multiplicar, ¿no? Haciendo los cálculos sale 250. Bien, ahora sí, las cuatro temperaturas están en Celsius. La primera vale 300, la segunda vale 260, la tercera 250 y la cuarta 400 Celsius. La pregunta es, ¿qué alternativa tiene mayor temperatura? Obviamente, pues la D, ¿no? En este caso, luego la mayor medida de temperatura es 400 grados Celsius, la clave es la D. Bien, este también es un problema directo de conversión para temperaturas fijas, ¿sabes? Porque estas temperaturas están fijas, ¿no? Son medidas fijas. Bien, entonces ya tenemos la respuesta para el problema 1. Pasaremos ahora al problema 3. Estamos dando saltos, ¿ah? Dice, se crea una nueva escala termométrica J, dice, donde los puntos de ebullición y fusión del agua son 150 y menos 50. Recuerden que el punto de ebullición es la temperatura a la cual hierve el agua, ¿no? Y el punto de fusión es la temperatura a la cual se funde o derrite el hielo, ¿no? O se forma el hielo, ¿no? Respectivamente. Indique, dice, cuál es la lectura en dicha temperatura para la temperatura corporal normal del ser humano. Ya hemos mencionado que la temperatura normal de un ser humano sano es 37 grados centígrados, ¿no? O sea que nos están pidiendo 37 grados Celsius, ¿cuánto marca en esta nueva escala J? Bien, por lo tanto, pues vamos a establecer una relación de conversión entre esta nueva escala y la escala Celsius, que es la escala conocida por nosotros, ¿no? Estableceremos entonces la comparación entre esta nueva escala J y la escala Celsius, donde la temperatura corporal normal del ser humano presenta la medida de 37 grados Celsius. Ya sabemos, jóvenes, que si el cuerpo, el ser humano tiene una temperatura mayor a este valor, ya está enfermo, tiene fiebre, ¿no? Y si tiene una temperatura menor, pues tiene hipotermia, ¿no? La temperatura está muy baja. Bien, entonces vamos a utilizar nuevamente este esquema como referencia. Miren, acá está la escala Celsius y aquí está la escala J. Para el agua hirviendo, en la escala Celsius ya sabemos que es 100. Y para la escala J, aquí me dicen que es 150 grados, ¿ah? Bien, fusión del hielo, ¿no? En la escala Celsius sabemos que es 0 porque el hielo se funde, ¿no? El agua sólida se funde a 0 grados centígrados. Pero en esta escala J nos dice que es menos 50. Entonces ponemos acá menos 50. Y
la medida que nos piden es cuánto marca este nuevo termómetro, vamos a llamarle X, para la temperatura corporal normal 37. Y voy a hallar X, para eso voy a utilizar pues las proporciones, ¿no? De segmentos, el teorema de Tales. Voy a tomar como referencia este segmento de acá donde está X y este total donde no está X, ¿no? Y tenemos pues lo siguiente. Primero, para la escala centígrado, este segmento de acá abajito sería 37 a 0, sería 37 menos 0. Y para la escala J sería este segmento, ¿no? Sería X menos 50, ¿no? Porque tenemos que restarle menos 50 y queda así. Ahora hacemos pues el intervalo grande. Para la escala Celsius sería de 100 a 0, ¿no? Sería 100 menos 0. Y para la escala J sería 150 menos 50. Hemos hecho, miren, la división para la escala Celsius de este valor respecto a este valor, ¿ah? Y para la escala J de este valor respecto a este valor, porque son proporcionales, no es proporcionalidad de segmento. Simplificando queda así, arriba 37, abajo 100, aquí queda X más 50, porque negativo negativo es positivo, y aquí queda pues 150 más 50 queda 200. De ahí vamos a calcular el valor de X, ¿ah? Esto pasa a multiplicar, esto divide, luego esto pasa a restar, y X sale 24 grados J. Quiere decir que el termómetro en Celsius marca 37 grados para la temperatura normal del ser humano, y en el termómetro de esta nueva escala marcará 24 grados J, ¿no? Es así. Esto nuevamente, jóvenes, se llama proporcionalidad de segmentos, ¿ah? Teorema de Tales, ¿no? Bien, ya tenemos la solución entonces. Para la respuesta, para el problema 3, la clave es la C, acá está, 24. Bien, ahora damos otro salto al problema 5, dice, se tiene una muestra de cierto líquido el cual se encuentra a 80 grados centígrados. Ojo que esta es temperatura fija, ¿eh? Dice, se suministra calor a la muestra de tal forma que su temperatura se incrementa en 45 grados Fahrenheit. No está a 45 Fahrenheit, aumenta en 45 Fahrenheit. Entonces me están dando incremento. Voy a utilizar variación de temperatura para convertir. Me piden hallar la temperatura final en la escala de Kelvin que procede dicha muestra. La temperatura inicial es 80 grados centígrados. Yo debo saber en cuánto ha aumentado para saber cuál es la temperatura final. Y una vez que sé la temperatura final, voy a convertir esa temperatura a la escala Kelvin. Eso es lo que me dice, ¿ah? Bien, la muestra inicial se encuentra a 80 grados Celsius. Sufre un incremento de temperatura de 45 grados Fahrenheit. Esto se representa así, ¿eh? Incremento o variación 45 grados Fahrenheit. Por lo que, para conocer la temperatura final del cuerpo, debemos convertir dicho incremento a la escala Celsius. Entonces voy a utilizar esta ecuación de variación, ¿no? Porque ya no estamos a una temperatura fija, hay un incremento. Entonces voy a convertir los valores en Fahrenheit a Celsius. No voy a tomar solamente esta relación de acá. Es así, ¿eh? Esta relación. Este es el dato, ¿eh? Se ha incrementado en 45 Fahrenheit, ¿no? Entonces voy a reemplazar acá 45 sobre 9 y esto pasa a multiplicar 5 y sale 25, ¿no? Porque 45 entre 9 es 5, por 5 sale 25. Quiere decir que el aumento de temperatura de 45 Fahrenheit equivale a aumentar 25 grados centígrados, ¿no? Quiere decir que si el cuerpo estaba a 80 y ha aumentado en 25, la temperatura final del cuerpo será el siguiente, ¿no? 80 más 25, ¿no? Porque estaba a 80 y ha aumentado en 25, su temperatura final es 105. No puedo sumar directamente, jóvenes, 80 más 45, porque ese incremento no puedo sumarlo. ¿Por qué? Porque no están en la misma escala, ¿no? No están en la misma escala, tienen que estar en la misma escala. Por eso este incremento de temperatura lo he convertido a incremento en Celsius y recién sumo. Estaba a 80, aumentó en 25, ahora está en 105. Pero esto no es la respuesta. Lo que me piden es esta temperatura final, convertirlo a la escala Kelvin, ¿no? Entonces, dicha medida en la escala Kelvin equivale a, entonces, ahora sí ya tengo una temperatura fija, 105 grados Celsius, voy a pasarlo a Kelvin, y para ello voy a utilizar
esta ecuación de conversión que ya sabemos, ecuación directa, centígrados, Kelvin, menos 273. Ahora este es el dato, ¿ah? Este es el dato, vale 105. Entonces reemplazamos aquí 105, la temperatura Kelvin de 273, y esto lo paso ahora a sumar, ¿no? Pasando a sumar sería 378 Kelvin. Y sería pues la respuesta a la alternativa D. Es así. Aquí hemos utilizado la ecuación de variación porque hubo incremento, pero aquí no. Aquí ya la temperatura del cuerpo líquido está a un valor fijo. Utilizamos la ecuación de conversión. Esto, recuerden, jóvenes, esta igualdad sale de aquí de aquí está, de esta parte, ¿no? Que hemos dado. De acá. Acá está, ¿no? De esta ecuación de conversión tenemos esta ecuación directa. Centígrados a Kelvin es así, Fahrenheit a Rankine es así, ¿no? Es por eso que en este problema, que está acá, como la temperatura está ya final a 105 grados, lo convertimos a Kelvin utilizando esta relación, ¿no? Y llegamos pues a este valor donde la clave es la D. Bien, nos damos un salto ahora hasta el ejercicio número 7, 5 ahora 7. Dice, indique a qué temperatura en la escala Kelvin la lectura en la escala Fahrenheit es el doble que en la escala Celsius. ¿No? Me dicen convertir una temperatura, yo no sé qué temperatura, pero que esa temperatura medida en la escala Fahrenheit es el doble que la que se mide en la escala Celsius, ¿no? Entonces yo primero debo saber pues cuál es la temperatura, ¿no? No tengo pues el valor, solamente me dice pues que en uno mide el doble que en el otro, ¿no? Fíjense que en el enunciado no hay ningún valor, ¿ah? No hay ningún valor numérico. Entonces relacionaremos en primer lugar las medidas de temperaturas en la escala Celsius y Fahrenheit, porque ese es el dato. Dice que esa temperatura que yo desconozco, en la escala Fahrenheit vale el doble que en la escala Celsius, ¿no? Entonces, esta es la relación de escalas, ya sabemos, que deriva de la ecuación fundamental, ¿no? Entonces, tenemos esto, que si la temperatura en la escala Celsius, no conocemos el valor, vale X, esa misma temperatura en la escala Fahrenheit vale 2X, eso es lo que me dice pues en el problema, ¿no? La lectura en la escala Fahrenheit es el doble de la lectura de la temperatura en la escala Celsius. Tengo incógnita X y eso lo voy a reemplazar acá para hallar el valor de X, ¿no? Porque yo no conozco a qué temperatura se encuentra el cuerpo. Entonces, reemplazando sería aquí. Aquí reemplazo X, aquí reemplazo 2X y simplemente pues resuelvo, ¿no? Fíjense acá, ya multiplicando, ¿no? Esto sería 9X, aquí sería 10X menos 160, ¿no? Entonces, esto lo paso a restar, esto lo paso acá y X me sale 160. ¿Y qué cosa es X, no? X es la temperatura en la escala Celsius. Ya tenemos entonces la temperatura en la escala Celsius vale 160. Esa misma temperatura en la escala Fahrenheit sería el doble, o sea, 320, ¿no? Pero voy a utilizar esto como referencia porque me piden, una vez que ya tengo la temperatura, convertir esa temperatura a la escala Kelvin. A la respuesta es en Kelvin, ¿no? Entonces decimos, dicha medida en la escala Kelvin equivale al siguiente valor. Voy a convertir esta temperatura 160 que está en Celsius a Kelvin, ¿no? Y nuevamente voy a utilizar esta ecuación de conversión directa, ¿no? Ahora este es el dato, ¿ah? 160, esto es lo que me pide. Entonces ponemos acá 160, esto lo dejo, menos 273, esto pasa a sumar y la temperatura en Kelvin es 433. Este valor de acá. O sea, la alternativa respuesta es la D. Sería así, ¿ah? Nuevamente, muchachos, este ejercicio no me daba ni un valor numérico, solamente decía que la medida de uno es el doble del otro, ¿no? He reemplazado, he hallado pues el valor y recién he convertido. Nos pasamos ahora al ejercicio número 9. Dice, se crea una nueva escala termométrica M, donde las lecturas para el punto de ebullición del agua y la temperatura corporal normal son 145 grados M y 58 respectivamente. O sea, el agua ebulle, hierve a 145 y el cuerpo humano está a 58 respectivamente. Hay la lectura en dicha escala del punto de solidificación del agua, o sea, el punto donde se forma el hielo, ¿no?
Quiere decir que voy a comparar esta nueva escala con una escala pues que yo conozco y siempre se va a hacer con la escala Celsius porque es la más común para nosotros, ¿no? Estableceremos entonces la comparación entre esta nueva escala M y la escala Celsius, donde la temperatura corporal normal del ser humano sabemos que es 37 grados. ¿Ah? Bien, y nuevamente utilizamos pues este esquema, ¿no? Aquí Celsius, aquí la escala M. Ponemos así, ¿ah? El agua hierve, ebulle en la Celsius a 100 y en esta escala es 145. Ponemos 145 aquí. Temperatura corporal en la escala Celsius es 37 y en esta nueva escala vale 58. Aquí está. Fusión del hielo, congelación del agua, solidificación en la escala Celsius vale 0 y en esta escala no lo conocemos. Vamos a llamarle X. ¿Ah? Me piden justamente cuál es la temperatura o cuál es la lectura, ¿no? De la solidificación del agua o fusión del hielo en esta nueva escala, ¿no? Conociendo que la escala Celsius es 0. Y establecemos la proporción. Vamos a tomar este segmento aquí y aquí respecto, jóvenes, a este segmento de aquí y de aquí. Porque si tomamos este segmento y el total va a aparecer 2 veces X, ¿no? Tenemos que hacer que X aparezca solamente una vez. Bien, para Celsius sería este segmento sobre este segmento, ¿eh? El de arriba y el de abajo. Sería así. 100 menos 37 sobre 100 menos 0, ¿no? Aquí está 100 menos 37 sobre 100 menos 0. Y para la escala M sería pues este segmento que sería 145 menos 58 respecto a este segmento, ¿no? 58 menos X. Ahí está la incógnita, es lo que vamos a resolver. Simplificando aquí sería 100 menos 37 sale 63. 37 menos 0, 37, ¿no? 145 menos 58 es 87 y abajo queda 58 menos X. Ya esto también es la parte matemática. Esto pasa a multiplicar, esto a dividir, esto pasa acá y luego hacemos la resta respectiva, ¿no? Eso ya hemos dicho en esta clase es también evaluar la habilidad matemática, ¿no? Y el valor de X sale 6,9 grados M, porque X está en la escala M, ¿eh? Y sale esa medida y corresponde a la alternativa D. Esta es la respuesta. Siempre, jóvenes, que hay una escala nueva, hay que compararla con la escala Celsius, que es la más conocida, ¿no? Y los puntos de referencia ya se saben. Agua hirviendo en Celsius, agua congelando en Celsius, 100 y 0, ¿no? Temperatura corporal, 37. Bien, nos pasamos ahora al problema 11, donde ya involucra, pues, medidas de densidad, ¿no? Ya es la otra propiedad. Dice, se tienen masas iguales de 5 líquidos. Bueno, aquí en realidad hay 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Bueno, antes pues eran 5 alternativas, ¿no? Cuyas densidades en gramos por mililitro se indican en las alternativas. Quiere decir que el primer líquido tiene densidad 2,8, el segundo líquido tiene densidad 3,4, el tercer líquido tiene densidad 2,1 y el cuarto líquido 1,8. Todos en gramos por mililitros, ¿eh? Nos piden identifique aquel que ocupará mayor volumen. O sea, ¿cuál de estos 4 líquidos tiene mayor volumen sabiendo que sus masas son iguales? Eso es lo que dice el problema. Bien, el volumen B de un cuerpo en función a su densidad se determina según, ya sabemos esto. Esto viene de la ecuación de densidad. Si quiero el volumen es masa sobre densidad. ¿Por qué? Porque la densidad es masa sobre volumen, ¿no? Hemos simplemente intercambiado posición. Ahora, para este problema, los 4 líquidos tienen la misma masa, el mismo M, pero se diferencian en su densidad. Y de esta ecuación nosotros matemáticamente por aritmética deducimos que el volumen es inverso a la densidad. Quiere decir que este número que está abajo, si es grande, la división va a salir pequeña, el volumen sale pequeño. Si este número es pequeño, la división pues va a ser grande, el volumen va a ser grande. Significa que si la masa es constante, posee mayor volumen aquel cuerpo cuya densidad es menor, ¿no? Por ejemplo, si la masa fuese 100, por decir, ¿no? Su volumen para el primero sería 100 entre 2,8. Para el segundo sería 100 entre 3,4. Para el tercero sería 100 entre 2,1. ¿no? Y para el cuarto sería 100 entre 1,8. ¿Cuál de esas divisiones sale mayor valor de volumen? Aquel que tenga pues menor densidad, ¿no? Entonces, como de las alternativas, este D tiene menor densidad,
él tendrá mayor volumen, pues, ¿no? Entonces, esa es la conclusión. Luego posee mayor volumen el cuerpo cuya densidad es 1,8 gramos por mililitro, ya que es el menor valor de densidad. No me dan la masa, ustedes pueden asumir cualquier valor, ¿eh? Y siempre que hagan la división con estos números, el valor más grande va a salir cuando dividan pues con el número más pequeño, ¿no? Que aquí sale 1,8. Es por eso que el líquido de la alternativa D es el que posee pues mayor volumen, ¿no? Esa es la respuesta. Si le hubiesen pedido quién es el que posee menor volumen, buscarían pues la menor división, ¿no? Como esto es constante, para que el volumen sea menor, este D debe ser el más grande posible y sería pues 3,4. Pero no me piden pues el menor volumen, me piden el mayor, por eso he escogido que esta densidad sea el menor valor, 1,8. Y esa es la respuesta. Bien, nos vamos ahora al problema 13. Dice, se tienen 5 litros de un aceite lubricante cuya densidad es 0,9 gramos por mililitros. Dice, si se vende a 2 soles por cada 100 gramos, hay el monto total en soles que se recauda de la venta. O sea, si yo tuviese 100 gramos de aceite, voy a venderlo y voy a ganar 2 soles. Pero yo no tengo pues 100 gramos de aceite, yo tengo 5 litros de aceite. El problema es que el dato que me están dando no está en gramos, sino es volumen. Entonces, para hacer las operaciones, el dato inicial debe estar también en gramos. Está en volumen, debo pasarlo pues a masa, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer una conversión antes de hacer el cálculo de las ganancias, ¿no? Bien, decimos, la venta del aceite se hace por gramos, ¿no? Cada 100 gramos gano 2 soles. Por lo tanto, se necesita conocer la masa de aceite. Sin embargo, no nos indican su masa, sino su volumen de 5 litros. Me dan 5 litros de aceite, que es 5.000 mililitros, ¿no? Recuerden que cada litro es 1.000 mililitros, ¿verdad? Y también me dan su densidad. Entonces, primero haremos la conversión de volumen a masa. Voy a hallar masa teniendo como dato volumen y densidad. Para eso voy a utilizar esta ecuación, como ya sabemos. La masa es densidad por el volumen. Voy a ir a la masa teniendo la densidad. La densidad de este aceite es dato, fíjense acá, 0,9 gramos por mililitros. Y el volumen también es dato, 5.000 mililitros. ¿Por qué he puesto 5.000 y no 5 litros? ¿No? Para que se pueda cancelar las unidades. ¿Ah? La densidad está en gramos por mililitros. Aquí no puedo colocar litros y cancelarlo. Debe estar en mililitros, ¿no? Entonces ahora sí simplifico y la masa me saldría 0,9 por 5.000, eso sale 4.500 gramos. 4.500 gramos. Porque este gramo se mantiene constante. Ahora sí, como ya tengo pues la masa de aceite, tengo los gramos de aceite, ahora sí voy a vender, ¿no? El aceite. Por cada 100 gramos que yo venda, voy a ganar 2 soles. Pero tengo 4.500 gramos, o sea, voy a ganar pues más, ¿no? Entonces decimos, ahora sí, procedemos a vender recaudándose el siguiente monto, ¿no? Es así, voy a ganar 2 soles por cada 100 gramos. Pero como tengo 4.500 gramos, voy a ganar pues 90 soles, ¿no? Simplemente la multiplicación. O una regla de 3 como hacen ustedes, ¿no? 2 es a 100, ¿no? Como X es a 4.500, ¿no? Hace las operaciones y queda esto. 2 soles por cada 100 gramos. Como tengo 4.500 gramos, multiplico, ¿no? Y gano 90 soles, ¿no? Esto aquí se cancela, fíjense. 100 gramos, aquí se cancela, sería 45 por 2, sería 90 soles. La respuesta sería la alternativa C. Entonces, es así, jóvenes, a la venta es por gramos, ¿ah? Pero el dato que yo tengo está en litros. Tengo que convertir antes de vender para saber cuánto voy a ganar. Bien, pasamos ahora al ejercicio número 15, ¿no? Dice, si se mezclan 25 gramos de cierto alcohol, cuya densidad es 1,25 gramos por mililitro, con 50 mililitros de otro alcohol, cuya densidad es 0,9 gramos por mililitro, pide la densidad de la mezcla, obviamente en gramos por mililitro, ¿no? Entonces aquí voy a tener una mezcla, voy a reunir 2 alcoholes. Ya sabemos que para hallar la densidad de la mezcla debo tener la masa total, que es la suma de las masas de los 2 alcoholes,
y debo tener el volumen total, que es la suma de los volúmenes de los alcoholes. La división entre las dos cantidades me va a dar la densidad de la mezcla. Bien, para determinar entonces la densidad de la mezcla es necesario conocer la masa de los componentes y sus volúmenes, ya que a partir de ellos se calcula la masa total y el volumen total. Vamos a colocar los datos en un cuadrito para verlo más claramente, ¿no? Esto sería así. Vamos a llamar alcohol 1, alcohol 2. Del alcohol 1 tenemos su masa, 25 gramos, y tenemos su densidad, 1,25 gramos por mililitro. No tenemos su volumen, ¿ah? Pero puedo calcularlo con esta fórmula. Volumen es masa sobre densidad. Entonces, reemplazamos la masa aquí, que es 25 gramos, sobre la densidad, que es 1,25 gramos por mililitros. Y fíjense, se cancelan los gramos y mililitro va a quedar pues, como unidad, ¿no? La división de 25 entre 1,25 sale 20 mililitros. Entonces, ya para el primer alcohol ya tengo su masa, fíjense, y tengo su volumen, que es necesario para calcular la densidad de la mezcla. Ahora, para el alcohol 2, aquí me dan el alcohol 2, tenemos 50 mililitros, ¿no? 50 mililitros. Ah, no, aquí es 50, aquí he puesto 25, ¿no? Vamos a hacer aquí las correcciones. Este es un lapso. Dice con 50 mililitros de otro alcohol. Entonces vamos a colocar aquí 50. Ese segundo alcohol tiene densidad 0,9 gramos por mililitros. De ese segundo alcohol no tenemos la masa, solamente tenemos volumen y densidad. Pero puedo hallar la masa con esta fórmula, ¿no? Para hallar la masa, entonces multiplico la densidad, que es este valor, por el volumen. 0,9, aquí sería entonces por 50, ¿no? Entonces vamos a hacer las operaciones. ¿Cuánto nos sale 0,9 por 50? Nos sale 45 gramos. Listo, entonces miren, para el alcohol 2 ya tenemos su volumen y también tenemos su masa. Para el alcohol 1 tenemos su masa y tenemos su volumen. Con esa información ya podemos calcular la densidad de la mezcla, ¿no? La densidad de la mezcla se calcula de esta forma, ya sabemos, masa total sobre el volumen total. Hay que sumar la masa del primero, que es 25, aquí está, más la masa del segundo, que es 45, aquí hay que verlo, 45, sobre el volumen total, que sería la de volúmenes, ¿no? En el cuadro vemos que el volumen del primero lo he calculado es 20 y el volumen del segundo es 50, ¿no? Entonces sería aquí 20 más 50, aquí también hay que cambiar. ¿Cuánto sale esta división, no? Porque eso vendría a ser la densidad de la mezcla, ¿no? Arriba sería 25 más 45, eso nos sale 70, dividido entre 20 más 50, ¿no? Que es la suma de volúmenes. Y ese valor sale, pues, coincidentemente la unidad, ¿no? Porque miren, aquí sale 25 más él sale 70, abajo también sale 70, ¿no? 70, 70, arriba se cancela, es 1 gramo por mililitro. La clave es la alternativa D, ¿no? 1 gramo por mililitro. Coincidentemente, ¿no? A pesar de que hemos hecho la corrección. Bien, de aquí nos pasamos al ejercicio 17. Dice, a condiciones ordinarias, la densidad del gas helio es de 0,17 gramos por litro. Señale cuántos globos de 2 litros se podría llenar manteniendo constante la presión y la temperatura. Eso es muy importante en los gases, jóvenes. Si se dispone de una muestra de 51 gramos de helio. Bien, el dato, jóvenes, es la densidad del helio y es su masa. Pero para yo llenar los globos no necesito masa, necesito volumen de helio porque cada globo es de 2 litros. Yo debo saber cuántos litros de helio dispongo, ¿no? Para saber cuántos globos puedo llenar. No tengo volumen, no tengo litros de helio. Lo que tengo es su masa, 51 gramos, y su densidad. Significa pues que debo convertir esa masa a volumen, ¿no? Entonces es así. Para llenar los globos de 2 litros cada uno, debemos conocer cuántos litros, o sea, qué volumen de gas helio se dispone.
No se conoce su volumen, solo nos dan su masa, que es 51 gramos, y nos dan su densidad, 0,17 gramos por litro. Por lo que primero calcularemos su volumen a partir de la densidad. Y esto ya sabemos que es así, ¿no? El volumen es igual a masa sobre densidad. Vamos a reemplazar valores. Masa es dato 51 gramos y la densidad es 0,17 gramos por litro. Se cancelan los gramos y el volumen sale en litros, ¿no? Al hacer la división, 51 entre 0,17 sale 300 litros. Ahora sí, ya tenemos 300 litros de helio y con esos 300 vamos a llenar globos. Cada globo va a ser llenado con 2 litros, ¿no? ¿Cuántos litros o cuántos globos se podrán llenar? Eso es lo que dice. Y eso ya es sencillo, ¿no? Luego, con estos 300 litros de helio, se podrán llenar 150 globos, ¿no? ¿Por qué? Porque cada globo es de 2 litros, ¿no? 150 por 2 me da 300 litros. Ya no es necesario pues hacer ninguna operación aquí, ¿no? Si voy a utilizar 2 litros por cada globo y tengo 300 litros, podré llenar 150 globos, ¿no? La respuesta es la alternativa D. Es así. Bien. Y ahora el problema 19, ¿no? El problema 19. Nos dice que la densidad relativa, aquí vamos a utilizar densidad relativa, jóvenes, de cierto líquido, no sabemos quién es, respecto al bromo, es la densidad del bromo es 3 gramos por mililitro, es de 0,5. ¿Ah? Esto, jóvenes, que está aquí no es la densidad relativa. Ya hemos dicho que la densidad relativa no tiene unidades, ¿no? Porque se obtiene por comparación, las unidades se cancelan. Este es la densidad del bromo, 0,5 es la densidad relativa. Nos pide hallar la masa en gramos que poseerá una muestra de 20 mililitros de dicho líquido desconocido. Me pide la masa de ese líquido desconocido, me dan su volumen 20 mililitros. Para hallar su masa de ese líquido desconocido, teniendo su volumen, yo debo tener la densidad de ese líquido. No me dan la densidad de ese líquido, solamente me dan la densidad del bromo y la densidad relativa, ¿no? Entonces voy a utilizar esa densidad relativa para calcular la densidad del líquido desconocido. Se sabe que la densidad relativa de dos cuerpos se determina por comparación de sus densidades, ya sabemos esto, ¿no? Esto es así. La densidad relativa sería densidad del líquido desconocido sobre la densidad del bromo y eso vale 0,5. Este es dato. Densidad relativa siempre es comparación de densidad, por eso las unidades se cancelan. Entonces, como yo ya tengo la densidad del bromo de dato, acá está, voy a reemplazarlo aquí y voy a hallar la densidad del líquido desconocido. Esto ya lo descarto. Simplemente dejo esto y abajo coloco 3 gramos por mililitro. Esto lo paso a multiplicar y la densidad pues de ese líquido desconocido es 1,5 gramos por mililitro porque 3 por 0,5 sale 1,5. Ahora sí, ya tenemos la densidad del líquido desconocido y también tenemos su volumen de líquido desconocido. Voy a calcular su masa. Dice, luego, si se tienen 20 mililitros de este líquido desconocido, su masa será de esta forma. Masa es densidad por el volumen. ¿Ah? La densidad del líquido desconocido ya lo hemos calculado, 1,5 gramos por mililitro, y el volumen de ese líquido es 20 mililitros. Cancelamos mililitros y tendríamos pues que la masa es 30 gramos. ¿No? Es la alternativa B. La clave pues está dada ya, ¿no? Esa es la respuesta. Bien, como vemos, jóvenes, aparte de las definiciones cortas que tienen estas propiedades, lo que se desarrolla más en los ejercicios es su aplicación. Y su aplicación, pues, son las matemáticas, ¿no? Hacer operaciones en la parte matemática. Y los cálculos aquí, pues, se hacen directamente, ¿no? Aquí lo estamos colocando, pues, en algunos casos, paso por paso, para que quede grabado, ¿no? Y ustedes lo puedan repasar. Pero en el examen de admisión pueden obviar algunos pasos directamente, pues, calcularlo, ¿no? En este caso completaríamos, pues, los 10 ejercicios, ¿no? Bien, son 20 ejercicios. Esta es la práctica dirigida, pues, hecho en Word, ¿no? Es un programa de Office, como muchos saben. Aquí están las respuestas. Hemos resuelto solamente, pues, 10 de estas 20.
Todavía pues nos queda tiempo, ¿no? Hasta el límite 16 minutos. Vamos a resolver pues algunas de ellas, ¿no? Vamos a ir marcando. Vamos a colocar acá. Vamos a resolverlo en esta misma parte. Ya esto está resuelto, el problema 1. Salía pues la D. El problema 2 es lo que falta resolver. Vamos a resolverlo pues en esta parte. Vamos a colocarlo aquí en rojito para diferenciarlo pues de los otros. Y vamos a hacer la solución, ¿no? Bien, dice, a ver, el metal hierro funde a una temperatura de 1538 grados centígrados. Dice, dicha medida termométrica, ¿a cuánto equivale de forma aproximada en la escala Fahrenheit, ¿no? Nos piden calcular cuál es esa temperatura a la que funde el hierro, una temperatura fija, expresada pues en la escala Fahrenheit. Y esto, jóvenes, es una conversión simple, como sabemos. Vamos a utilizar esta relación de conversión, como ya sabemos, ¿no? Vamos a escribirlo aquí. Es así. La temperatura en la escala Celsius es a 5, ¿no? Como la temperatura en la escala Fahrenheit, ¿no? Sabemos, menos 32 es a 9, ¿no? Esta es la ecuación que vamos a utilizar para hacer la conversión. En este caso, pues, de centígrado a Fahrenheit, ¿no? El dato es esto, ¿ah? La temperatura del cuerpo es 1538 grados centígrados, o sea, me están dando este valor de acá, ¿no? Este valor que está acá. Yo simplemente voy a reemplazarlo y voy a pues hacer las operaciones. Bien, reemplazando ya en números nada más, es 1538. Bueno, esta acá, perdón, es Fahrenheit, ¿no? Y simplemente pues hacemos las operaciones, ¿no? Y el valor que nos sale sería la siguiente, ¿no? O sea, dividimos en esta parte 1538 entre 5, ¿no? Eso me sale 307,6. Luego el 9 lo pasamos a multiplicar por 9, eso es 2768,4. Y luego este menos 32 lo pasamos a sumar, ¿no? Más 32. Y eso sale 2800,4. Y como en este ejercicio nos piden pues la medida aproximada, ¿no? Entonces vamos a decir que la respuesta es aproximadamente esto. En matemáticas se utiliza pues se utiliza el símbolo que está aquí, ¿verdad? Esto es a 200 o 2800 grados, ¿no? Esto vendría a ser pues la respuesta, ¿no? Y concuerda, como pueden ver, con la alternativa pues marcada. Este es un problema directo porque el cuerpo se encuentra a una temperatura fija, ¿no? Bien, entonces ya tenemos la solución para el problema 2. El problema 3 ya está resuelto, lo hemos calculado, nos salía pues 24. Y el problema 4 también vamos a hacerlo, nos faltaba pues hacer los pares. Vamos a ponerlo de rojito. La respuesta es 75 grados centígrados. Nos piden indicar a cuántos grados Celsius equivale la variación de 135 grados Fahrenheit. Aquí vamos a utilizar pues variación, ¿no? Voy a utilizar esta ecuación de referencia, pero esta es ecuación de conversión. La ecuación de variación, recuerdan, aquí va un
símbolo, que en este caso es de variación. Aquí también va otro símbolo de variación. Y aquí ya no va el 32, ¿no? Dice, ¿a cuántos grados Celsius equivale la variación de 135 grados Fahrenheit? O sea, me dan esta variación, ¿ah? Esta variación, este incremento o disminución. Entonces, para este problema, lo único que debo hacer es reemplazar este valor. En números nada más sería 135. Y ahora solamente queda pues operar, ¿no? Haciendo las operaciones sería 135 por 5 entre 9, ¿no? Sería 135 por 5 entre 9 y esto saldría 75 grados, ¿no? ¿Qué viene a ser pues la alternativa de problema? ¿Qué hemos hecho? Hemos convertido una variación de temperatura en la escala Fahrenheit a una variación de temperatura en la escala Celsius, ¿no? Directamente, es un problema también directo, ¿no? El 5 ya lo hemos resuelto también. La alternativa pues salía la C. Vamos a resolver el problema 6. Bien, vamos a ponerlo aquí también en rojito para diferenciarlo del resto. Nos dice, el mercurio es el único metal que a condiciones ambientales se encuentra en estado líquido, ¿no? Hierve, dice, a 630 Kelvin. Y nos pide, pues, indique la medida de temperatura en las escalas Fahrenheit y Rankine, ¿no? Entonces vamos a utilizar aquí esta ecuación de conversión. Vamos a ampliarlo. Solo que el dato inicial está en Kelvin, ¿ah? Y nos piden convertirlo pues a otra escala, ¿no? Bien, vamos a recordar la ecuación de conversión. Esto era así, recuerden. Vamos a escribirlo aquí para no estar repitiendo. Bien, la temperatura en la escala Kelvin menos 273, esto era así, es a 5, como la temperatura en la escala Rankine menos 492 es a 9. Esta es la ecuación fundamental, ¿no? Lo que vamos a hacer en este problema es lo siguiente, ¿no? Tenemos una temperatura de 630 en Kelvin, ¿no? Y me piden, pues, convertir esa temperatura a las escalas Fahrenheit y Rankine. Bien, primero voy a convertir a la escala Fahrenheit. Entonces voy a utilizar esta relación simplificada, ¿no? Fahrenheit a Kelvin. El dato es Kelvin, ¿ah? 630. Entonces, esto reemplazamos 630, ¿no? Y simplemente hacemos las operaciones matemáticas y nos tiene pues que salir la respuesta, ¿no? ¿Cómo quedaría? En este lado operamos así. Sería 630 menos 273. Eso dividido entre 5 sale 71,4. Lo multiplicamos por 9, es 642,6. Y eso lo pasamos a sumar 32, ¿no? Más 32. Eso nos saldría aproximadamente 674,6 grados Fahrenheit, ¿no? O sea, hemos pasado 630 Kelvin a Fahrenheit y sale 674. Bien, la otra conversión es de Kelvin a Rankine, ¿no? Porque el dato está en Kelvin, ¿ah? Vamos a convertir ahora de Kelvin a Rankine. Y nuevamente esto es el dato, esto vale 630. Vamos a reemplazarlo aquí. Esto ponemos acá 630. Y hacemos las operaciones. Queremos esto, ¿eh? La temperatura en la escala que Rankine, porque esta era la conversión. ¿Cómo quedaría? Sería así nuevamente 630 menos 273 entre 5 sale 71,4, lo multiplicamos por 9, sale 642,6 y esto lo pasamos a sumar, ¿no? Sería más 492. Y eso sale 1134
4,6 aproximadamente, ¿no? Según las matemáticas. Entonces, la respuesta sería, como pueden ver, concuerda con las alternativas 674,6 y 1134,6, ¿no? Esos serían los valores. Aquí también las operaciones son directas. Hemos simplemente utilizado la ecuación de conversión para pasar de un valor fijo en Kelvin a Fahrenheit y a Rankine, ¿no? A Rankine. Bien, vamos a resolver en el tiempo que nos quedan dos problemitas más, pero de la parte de solución, de densidad, ¿no? De densidad. Bien, el problema 11 habíamos resuelto. El problema 12 vamos a resolverlo porque faltaban los, en este caso los pares, ¿no? El problema 12. Dice, a ver, se tiene 5.520 gramos de una muestra de cierto líquido que se emplea como refrigerante, cuya densidad es 2,4 gramos por mililitros, ¿no? Me pide, hay el volumen en litros que ocupa dicha muestra. Bien, o sea, tengo un dato en gramos y me piden el volumen y tengo también la densidad. Entonces voy a hacer pues una conversión directa, ¿no? Voy a calcular el volumen sobre la base de la densidad, ¿no? Se me piden volumen, ¿ah? Volumen, sabemos que se calcula así, división masa sobre densidad, ¿no? Así se calcula pues el volumen. Para este problema tenemos un líquido con estas dos medidas, ¿no? Tenemos la masa y tenemos la densidad. Vamos a reemplazar entonces. La masa en gramos es 5.520 gramos y la densidad es 2,4, como pueden ver acá está de dato, gramos por mililitro, ¿no? Ponemos aquí gramos por mililitro. Bien, y aquí pues solamente hay que operar, ¿no? Cancelamos la unidad de gramo y el mililitro va a quedar pues como unidad fundamental, ¿no? Ahora, ¿cuánto sale la operación? Tenemos que dividir pues 5.520 gramos entre 2,4. Esto sale 2.300 mililitros. Le piden dar como respuesta ese volumen, pero expresado en litros, ¿no? Entonces, 2.300 mililitros sería pues 2.000 más algo más, ¿no? O sea, cada 1.000 mililitros es un litro, sabemos. Entonces serían 2,3 litros, ¿no? 2,30 litros. Esto también se puede convertir así es que ustedes utilizan factores de conversión, sería así, ¿no? Yo quiero que aparezca litro arriba y abajo quiero eliminar mililitros, ¿no? Y pongo estos equivalentes, ¿no? Al poner estos equivalentes, se cancela pues la unidad mililitro y la respuesta sale pues en litros, ¿no? Entonces 2.300 entre 1.000 sale 2,3 litros. Eso vendría a ser pues la respuesta. Como pueden ver, también pues verifica la alternativa, ¿no? Esto también pues es un problema directo, ¿no? El 13 ya hemos hecho. Bien, vamos a hacer el 14. Vamos a ponerlo pues de rojito para diferenciarlo. Bien, dice la masa de un recipiente vacío de 150 mililitros de capacidad es de 125 gramos. Si al llenarlo hasta la tercera parte de su capacidad con cierto líquido desconocido, la masa total es de 225 gramos. Ahí es la densidad de ese líquido. Bien. Entonces, vamos a hacer esto en primer lugar, ¿no? El recipiente de 150 mililitros vacío posee una masa
de 125 gramos. Y al llenarlo hasta la tercera parte, ¿y cuánto es la tercera parte? ¿No? Dice que el recipiente es de 150 mililitros, ¿no? Al llenarlo hasta la tercera parte significa que lo vamos a llenar con 50 mililitros, ¿no? De cierto líquido la masa total del sistema, porque ahora pues ya el recipiente no está vacío, la masa total es de 225 gramos. Obviamente, jóvenes, ha habido un incremento de masa porque hemos agregado pues el líquido, ¿no? La diferencia que hay de masa es la masa del líquido, ¿no? Entonces vamos a decir que la masa del líquido desconocido es el siguiente valor, ¿no? Entonces va a ser así. ¿Cómo calculamos la masa del líquido, ¿no? Que hemos agregado? A partir de la masa total, que es 225 gramos, restado pues de la masa del recipiente cuando estaba vacío, ¿no? 225 gramos menos 125 gramos, y eso es 100 gramos, ¿no? 100 gramos. Entonces ya tenemos la masa pues de ese líquido desconocido. Pero ya también tenemos su volumen, ¿ah? Su volumen es esto, fíjense acá, ¿no? El volumen del líquido es la tercera parte del recipiente, ¿no? O sea que el volumen del líquido es 50 pues, mililitros, ¿no? Porque para que se llegue a esa masa de 225 gramos, hemos agregado el líquido hasta la tercera parte del volumen del recipiente, que es de 150 mililitros. Como ya tenemos pues su masa y su volumen, podemos hallar su densidad, ¿no? Decimos, por lo tanto, su densidad, la densidad del líquido será, decimos, de acuerdo pues con la fórmula, la densidad se calcula, ya sabemos por definición, masa sobre volumen, ¿no? Masa sobre volumen, ambos son datos, ¿no? Luego de hacer los cálculos, la masa es 100 gramos, el volumen es 50 mililitros, entonces esta división me sale 2, ¿no? 2 que vendría a ser pues gramos por mililitros, ¿no? Eso vendría a ser la respuesta. Esta es la densidad de ese líquido desconocido. Como podemos ver, eso concuerda con la respuesta que es la alternativa C. Y así se pueden hallar, jóvenes, la respuesta. Además, ya se nos acabó el tiempo. En todo caso, las alternativas que restan para los ejercicios se los voy a dejar aquí. Bien. Si pueden capturar pues esta pantalla, ahí tienen pues las claves de ahí está. Si pueden capturar esa pantalla, las claves para los ejercicios que les falta. Y luego los restantes, ¿no? También capturen esta pantalla para que tengan pues las claves, ¿no? De los problemas que les falta. Y ustedes pues lo desarrollen en su casa, ¿no? Bien, eso sería todo, muchachos, respecto pues a esta clase inicial. La próxima semana ya se empieza con el repaso en sí. Vamos a hacer pues un resumen de los diferentes capítulos en orden, ¿no? Como se ven pues en los ciclos anuales. Y
lo que les pediría en todo caso, muchachos, es paciencia, ¿no? Porque el curso de química no es pues como un curso de matemáticas, ¿no? Que casi todo es operaciones pues directas. Aquí en estos temas que estamos viendo, temperatura y densidad tal vez, ¿no? Son operaciones directas, pero muchos de los capítulos de química son teoría y hay que leer, ¿no? O hay que explicar bastante pues teoría y a veces para los estudiantes es un poco tedioso. Sin embargo, cada pregunta que ustedes puedan resolver en el examen de admisión cuenta, ¿no? Suma para que puedan acceder a su vacante. Bien, entonces sería eh, todo por esta clase. Cuídense, muchachos. Cualquier consulta que puedan hacer, lo hacen mediante el tutor. Supone, ¿no?, que maneja los números de WhatsApp de los profesores. Si tienen alguna duda, lo pueden hacer por ese medio. Conmigo será pues hasta la siguiente clase. Listo, profe, muchas gracias. Cuídese, profe, un abrazo. Ya, Chicos, solo para informarles igualmente. que en el grupo de WhatsApp ya bajé la ruta de acceso para el intranet. Todos los que se han inscrito, se han matriculado hasta ayer, hasta el día de ayer, ya pueden ingresar. Su clave y su usuario es su mismo número de DNI, chicos, ¿ya? Ahí van a estar hasta los materiales y los videos de los profesores, ¿ya? Ok. Ya pueden retirarse, chicos, por favor, gracias.